son volúmenes pero limitados por superficies. O sea, no se puede calcular con integrales un volumen que sea fijo, o tiene que hacerse algo. Es a lo que voy. En cálculo vectorial, les digo, van a ver integración múltiple, el tema de integración múltiple, y allí los volúmenes están delimitados o definidos por superficies, ¿sí? Pero esos son con integrales múltiples. Aquí no estamos viendo integrales múltiples, estamos viendo integrales de una sola variable. Por eso es que los volúmenes no se pueden generar con superficies. ¿Por qué? Porque al hablar de superficie estamos hablando de 3 variables, 3 dimensiones. Y aquí no estamos hablando de 3 dimensiones. ¿De cuántas dimensiones estamos hablando? De 2. Porque es el plano cartesiano, X y Y. Entonces, ¿cómo vamos a tener el concepto de volumen si estamos hablando de planos, nada más? O de 2 dimensiones. Bueno, pues lo vamos a tener al hacer girar una curva, ¿sí? Por eso este tema, muchos libros le llaman volúmenes de sólidos en revolución, ¿sí? Aunque aquí el Stuart, pues le llaman simplemente volúmenes. Pues vamos a tener volúmenes cuando giremos una curva con respecto a un eje. Ese giro me va a determinar un sólido, y obviamente el sólido tiene volumen, el cual vamos a obtener mediante esos métodos. Entonces, el día de ayer habíamos comentado que hay 3 métodos principales, ¿sí? Está el método más sencillo. El método más sencillo es el método de los discos. ¿Y cuándo vamos a aplicar el método de los discos? Cuando el sólido esté lleno. ¿Sí? Esté lleno. ¿Sí? Ahorita vamos a poner esas 2 fórmulas. O sea, tenemos método de los discos. ¿Sí? El método de los discos básicamente es que el volumen es la integral de AB de pi por radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque al girar un sólido, lo que obtenemos es un sólido. Pues, perdón, corrijo. Al girar una curva, obtenemos un sólido. Y ese sólido yo lo puedo aproximar muy fácil mediante cilindros. ¿Verdad? ¿Sí o no? Lo estuvimos ya viendo. Si yo hago que la cantidad de cilindros aumente, obviamente el espesor de cada cilindro va a tender a ser muy pequeñito. Y entonces partimos el hecho de que el cilindro lo asumimos como un prisma. El volumen de cada cilindro sería área de la base por altura. Lo estuvimos comentando el día de ayer. Que en el caso de un cilindro circular sería pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? Perdón, pi por radio al cuadrado. Ese es el área de la base, es decir, pi por radio al cuadrado, por la altura que viene siendo el espesor. Entonces, vamos a tener discos que pueden ser verticales o horizontales. ¿De qué va a depender que sean verticales o horizontales? De la posición del eje con respecto a la cual se esté girando. Si el eje es horizontal, como en este caso, horizontal, los discos van a ser verticales, es decir, los discos van a ser perpendiculares al eje de giro. ¿Quedó claro? Entonces, en esas circunstancias, vamos a iterar con respecto de x, por lo tanto, la fórmula va a ser pi por radio al cuadrado, pero el radio va a ser la función pi por radio al cuadrado por altura, y la altura va a ser la diferencial. ¿Sí? Pero estos son ¿qué? Discos verticales. ¿Y cuándo vamos a tener discos verticales? Cuando el eje de giro sea horizontal. Bien. Por el contrario, si ahora el eje de giro es vertical, los discos van a ser horizontales. ¿Sí? Porque van a ser perpendiculares al eje. Entonces, en esas circunstancias, el espesor va a ser vertical, va a ser de Y.
Entonces la función estaría en función de y. Y por lo tanto, la formulita sería así. Voy a integrar con respecto de y. Aquí los discos van a ser horizontales. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Este es el famoso método de los discos. Es el método más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque va a ser un sólido lleno y eso implica que solamente hay una curva, es decir, el sólido va a ser generado por una curva nada más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los ejercicios porque si vemos los otros métodos pues nos vamos a empezar a confundir, mejor uno en uno para que sea poco a poco, ¿no? Así como que nos rechiquiteamos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, agárrense uno del 1 al 9. El 4. ¿Cuál? El 4. Oh, me entendió. ¿Sí? ¿El 4? Bueno. Sale, pues, vamos a hacer. Ya váyanse preparando para el siguiente examen. ¿Cuánto es, profe? Bueno, todavía, creo que todavía le falta ver. Sí. A ver, fíjense bien, me dice, a ver, díganmelo por favor, y igual a raíz de, 25 menos x cuadrado. ¿qué más? Y igual a 0. Y igual a 0, X igual a 2. Y x igual a 4. En el eje de y. alrededor del eje X. ¿Sí? Eje X, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que representar el área, ¿sí? Que va a girar. Obviamente esa área pues, va a estar delimitada por curvas. Vamos a taparle aquí. Entonces hay que hacer la grafiquita. Si no hacemos la grafiquita, pues nomás no lo vamos a poder hacer. Así que aguas. Aguas porque los solucionarios y todo eso pues no ponen eso, ¿eh? Cuidado. Bien, ahora vamos a ver si sí está saliendo la grabación. ¿De dónde podemos cambiarle? Podemos cambiarle incluso desde más para aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí sí tengo que empezar a aplicar pues, mis conocimientos de funciones. ¿A qué me refiero a mis conocimientos de funciones? Esta es una semicircunferencia. Es la parte de arriba de una semicircunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Un centro en el origen y radio 5. Entonces son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 5 arriba, y ahí está, como araña, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o araña? Eso es lo que dice que sí. ¿Sí conoces a araña? ¿No? Nadie ha echado a Cher. Una de Filipino, una canción. ¿Dónde lo dice? De años. ¿Dónde? Se ha escuchado en videos, todos. ¿En todos lados? No creo, pues ella dice que no la ha visto. A ver cómo va. No me la sé muy bien, pero. Un pedacito, un pedacito. Pues habla de la araña, porque es la araña que baila con maña. ¿Sí? Muy bien, ingeniero, efectivamente. Por eso dice 3 pasitos para adelante y para atrás, porque es una araña. Es una araña argentina, por eso se llama Che araña.
Entonces los argentinos, pues son, uno de sus distintivos es el tango. Entonces por eso es 3 pasitos para adelante y 3 pasitos para atrás. Y sí, así va la canción. Chévere. ¿Sí? Muy, muy bonita la canción. A mí me gusta la versión de Manuel, porque la de Felipe, pues sí se escucha ya muy viejita. Sí, así como para los abuelitos cuando eran niños. En cambio ya con la versión de Manuel es una forma más fresca, más fresca. Ahora sí, así como diciendo, yo quiero ya los cálculos, ya, pégase, chido. ¿Mande? A ver, ponle. No, pero está mejor con Emanuel. Mejor a ver, ¿sí están viendo lo que uno está compartiendo? ¿Viste? Dice que se las pone, profe. ¿Eh? Que se las pone. ¿Cuál se las pongo de gente? La canción. ¿Y quién dijo? Ustedes dijeron, ¿Dónde? ¿Eh? No, mejor luego se las pongo. ¿Sí? Bien. Ok, pero sí, efectivamente sí es. Muy bien, aquí está esta es la función, ¿sale? Luego dice y igual a 0. ¿Quién es y igual a 0? El eje X. No. Y igual a 0 es el eje X. ¿Sí? Este es el eje X viene siendo y igual a 0. ¿Por qué? Porque todas las ordenadas valen 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. X igual a 2. ¿Quién es X igual a 2? X igual a 2. A ver, aquí ya tapé. Aquí ya le tapé, pero viene siendo este. Este es el eje X igual a 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y luego nos dice X igual a 4. Es 1, 2, 3, 4. Este es el X igual a 4. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Y luego nos dice que lo queremos en torno al eje X. ¿Sale? Esto lo voy a poner punteado. Y el eje de giro es el eje X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense bien. La superficie que va a girar es esta. Porque es la que está limitada por lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Esta es la región, la superficie de giro, que va a girar en torno al eje X. Bien. Si eso gira en torno al eje X, básicamente el sólido, aquí está el eje, hagan de cuenta que es así, ¿no? El sólido que voy a obtener es una especie como de platón. ¿Sí están de acuerdo? Pero va a ser un platón lleno. Más bien, pues, no platón, porque un platón obviamente está hueco. Está hueco. Pero este no va a estar hueco. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Va a estar totalmente lleno. Entonces, por eso es que lo puedo hacer por el método de los discos. ¿Sí están de acuerdo? Porque está lleno. Bien. Como el eje de giro es horizontal, los discos van a ser perpendiculares a él, o sea que van a ser ¿qué cosa? Verticales. ¿Sí o no? Los discos van a ser verticales. Aquí voy a dibujar un disquito. ¿Sí están de acuerdo? Claro que aquí lo veo como si fuera una franja, pero si yo hago esto, pues ya le doy más o menos el efecto de disco. ¿Sí están de acuerdo? No hay. ¿Sí? Aunque está pues un poquito. O sea, hagan de cuenta que sería una cosa como esta. ¿Sí? Y entonces el disco sería así. Pero obviamente esto ya iría oculto. ¿Sí están de acuerdo que es un disco, verdad? ¿Sí? Bien. Entonces esos disquitos, ¿qué cosa? Aquí está el eje. El espesor es, como es horizontal, es de X. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y el radio es la distancia del eje a el punto más externo. En este caso van a ser ¿qué cosa? La función.
¿Sí se entiende? Va a ser la función. Por eso es que el volumen es ¿quién? La integral de pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? La distancia de 0 a la función. ¿Y quién es la función? Pues es raíz de 25 menos x cuadrada al cuadrado. Como los discos son verticales, voy a integrar con respecto de x. ¿Y de dónde valía x? De los cuadrados. Ahí está. Así de fácil. ¿Sí? Bien. Entonces esto aquí es igual. Va a ser igual a la integral. Bueno, aquí lo puedo sacar porque es constante. Me va a quedar 25 menos x cuadrada de x de 2 a 4. Luego, esto va a ser pi por 25x menos x cúbica sobre 3. Esa es la antiderivada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Antiderivada. ¿De dónde a dónde? De 2 a 4. Entonces va a ser pi por 25 por 4 menos 4 al cubo sobre 3 menos, aquí bueno, más vale que abramos paréntesis, o sea, no importa, pero sabemos un poco más. 2 menos 2 al cubo sobre 3. ¿Sí? ¿Oigo? Entonces, ¿cuánto va a ser? Pi por 100 menos 4 al cubo, 64 tercios, menos 50 menos 8 tercios, ¿no? ¿Así? ¿Y cuánto es esto? 300 menos 64. 226. 226. 36, ¿no? 236, ¿no? Sí. Menos 142 tercios. Luego. ¿Sí? Sí. A ver, pues, ¿cuánto nos da? ¿A qué será? No, 252. ¿Cuánto es? 94 tercios. 94 tercios. Entonces serían 94 tercios del pi. Unidades cúbicas. Aquí sí, ya sabemos que es un volumen. No sabemos si son metros, centímetros, lo que sea, pero son unidades cúbicas. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué no me ves? El 4. Que dice al fondo del barril desde el tejado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Y luego dice, Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento bailando al ritmo del baile aquel. Y luego, che araña, baila con maña, hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Y luego dice que entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel, se asoma petulante la clientela bailando el ritmo del baile aquel. Pulmones cansados, fatigados de picar, más otras sabandijas prelamidas que se reúnen a trasnochar. Y luego dice, che araña,
Pero son canciones bonitas. La de los cochinitos y la muñeca fea. ¿No la escuchaba usted? ¿Usted sí ve? ¿No? ¿Tampoco no se diría? ¿Qué hora está padre? Me ve así como que, pues, ¿cómo le explico? Pues, ¿cuál? A ver, ¿cuál? A ver, dígame una bonita así. ¿Cuál? ¿Mande? No, que no sabes, señorita. A ver, ¿qué número era? 6264. Ah, pero es que está el trapo ahí. Bueno, ya se los digo. 94 pitercios. ¿Sí? 94 pitercios. Muy bien, vamos a continuar. Sí, por favor, ingeniero, quítale el trapito para que se escojan otro. A ver, sale y vale. Pues ya, vámonos con los de acá. Fíjense una cosa, a ver, ahí les va. Estos de aquí, el eje de giro son los ejes coordenados, ya sea eje X o eje Y. Estos de acá, el eje de giro no es coordenado. El eje de giro es ¿quién? Es cualquier otro. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sabes? O sea que no están en el ¿Mande? O sea que no están en el Bueno, no que no esté en el origen, sino que estos de aquí del 1 al 9, observen, el eje de giro es un eje coordenado, ya sea el eje X o el eje Y. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Bien. Pero los que están allá, el eje de giro no es ninguno de los ejes coordenados, es otro eje. X igual a 1, Y igual a -1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a hacer uno de esos. A ver, agárrenselo. ¿16? ¿Sí? Bueno. Ahí va. Tenemos 6 minutos. Vamos a ver si nos da tiempo. A ver, dice, Y igual a X, ¿qué más? Y igual a raíz de X. Alrededor de X igual a 2. Ese es el eje de giro. ¿Sí? X igual a 2. Bien. A ver, vamos a ver. Tengo que hacer esto. Si esto no está, el ejercicio está mal. Tiene que estar esto. Si no, no hay forma de que lo pueda resolver. Entonces, 1, 2, 3, 4. Bien. Esta, ¿quién es la función identidad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya empecé el juego. Más o menos así, ¿no? Esta se llama Y igual a X. Bien. Vamos con la otra. Raíz de X. Mira la función Y igual a raíz de X. Es, si X vale 4 vale 2, más o menos es así.
Bueno, ahí ya me fui un poquito chueco. Más o menos es así, ¿no? Entonces, esta es la región que va a girar, es la superficie de giro. ¿Sí estamos de acuerdo? Y va a girar en torno a quién? Al eje igual a 2. Este es el eje de giro. ¿Sí? Entonces, si esta superficie gira en torno al eje x igual a 2, lo que voy a obtener es más o menos esto. Aquí está el eje de giro, esta es la superficie. Va a ser un sólido hueco, ¿sí o no? Va a ser un sólido hueco, más o menos así, ¿eh? Porque aquí creo que ya me quedó un poquito diferente. ¿Sí? Más o menos así va a quedar. ¿Sí? Como un platoncito. ¿Sí? Va a ser un sólido hueco. Entonces no lo vamos a hacer por discos, sino que va a ser el método de los anillos o arandelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hueco el sólido. ¿Y por qué está hueco el sólido? Porque si se fijan, la superficie que gira, si bien está delimitada por dos funciones, la misma posición del eje hace que se forme este hueco. Porque si por ejemplo el eje hubiera estado en x igual a 1, pues también estaría hueco. ¿Sí? Es por la forma misma de la superficie. Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer igual. De hecho, fíjense bien. El método de los ¿cómo se llama? De los discos, el método de los discos, que es el que utilizamos cuando está lleno el sólido, ¿sí? Es una variante del método de los anillos o de las arandelas, ¿sí? ¿Por qué el método de los anillos o arandelas? Porque un anillo o arandela tiene esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Si yo, por ejemplo, lo muevo un poquito, me voy a dar cuenta que ese anillo o esa arandela, pues es una forma más o menos así. Sí, a lo mejor aquí va punteado, ¿verdad? Porque va un punto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Un poquito punto aquí, pero que sea medio feo. Pero es como una rondana. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues esto ya está hueco. Pero es el mismo principio. Hagan de cuenta que es un disco que está hueco por dentro. Entonces, va a ser el mismo principio, pero ahora el radio va a ser la diferencia de dos funciones. ¿Sí? Hagan de cuenta que saco, si yo lo quiero ver desde otra perspectiva, sería, a ver, el volumen de este sólido es el volumen que obtendría al girar esta menos el volumen que obtendría al girar esta. ¿Sí están de acuerdo? Y eso me va a dar como resultado el volumen del sólido. ¿Sí se entiende? Por eso es que vamos a utilizar los anillos, y aquí la fórmula es la integral de A de pi por radio al cuadrado, pero el radio va a ser una diferencia de dos radios. Radio inicial, radio final. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? No va a ser diferencia de radio. Entonces sería f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Y aquí le ponemos llavecitas, por ejemplo, ¿no? Diferencial de x. Esto sí que, si los anillos son verticales, porque en ese caso el espesor va a ser x, ya son las 8, pero son las 18 horas, las 6. Vamos a dejarle aquí, continuamos el próximo día, ¿vale? Alguien que apague, por favor. Que me
Oye, Ay,